La clave 2 nos habla de separar alimentos crudos y cocidos. Pero antes de hablar de esto, vamos a ver cuáles son las 3 formas en las que llegan los contaminantes a los alimentos. Tenemos primeramente lo que es la contaminación primaria o de origen, que nos dice que todos los alimentos de origen animal o vegetal contienen una carga contaminante asociada a su propio origen. Esto puede ocurrir en el proceso mismo de la producción primaria de alimentos. Por ejemplo, en la cosecha, la faena, el ordeñe, la pesca. Un típico ejemplo también es cuando el huevo se contamina por las heces de la gallina, ya que el huevo sale al exterior utilizando el mismo canal por el que defeca el animal. Es por ello que muchas veces encontramos materia fecal adherida en la cáscara de los huevos. Estas heces contienen una bacteria llamada salmonela, que es la causante de la enfermedad de salmonelosis. ¿Sí? Esto lo vamos a ver detalladamente en el próximo módulo cuando veamos enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Sí? Pero este es un ejemplo de cómo los alimentos pueden venir contaminados desde su origen. No por prácticas deficientes, sino porque es natural, ¿sí?, que vengan, por ejemplo, como habíamos mencionado, lo que es el huevo, sale por el mismo canal que la materia fecal de la gallina. Es imposible evitar que se contaminen en ese momento los huevos. Después tenemos lo que es la contaminación directa. En esta forma de contaminación, los microorganismos llegan a los alimentos por las prácticas deficientes de higiene. Por ejemplo, las manos no higienizadas, toser o estornudar sobre los alimentos, o cuando tenemos heridas infectadas en las manos. Pero no solamente los microorganismos llegan por las prácticas deficientes, sino también por los vectores por la presencia de algunos vectores que podemos tener en el establecimiento, como por ejemplo hormigas, moscas, cucarachas, ratas, ya sea que éstas se posen sobre los alimentos o entren en contacto con las superficies de trabajo o los utensilios. Esta posiblemente es la forma más simple y común de contaminación de los alimentos. Y también tenemos que tener en cuenta que las personas son el principal transporte para los microorganismos. ¿De qué manera? Mediante las manos, ya que como habíamos mencionado, si no nos higienizamos las manos, si tenemos uñas largas, uñas sucias, vamos a tener manos con microorganismos, y estas son el principal vehículo de contacto con los alimentos. Entonces es seguro que el alimento va a terminar contaminado si no están higiénicas. También podemos mencionar lo que son la parte del intestino y órganos genitales del ser humano. ¿Sí? En realidad en nuestro cuerpo todos tenemos microorganismos. En la piel nosotros tenemos una carga bacteriana que si no nos higienizamos, no nos bañamos diariamente, no tenemos un óptimo estado de salud, vamos a tener una carga excesiva de estos microorganismos y es seguro que vamos a terminar contaminando los alimentos. También por cortes y heridas en las manos, como habíamos mencionado, no es suficiente con vendar solamente esa herida, sino que también es necesario el uso de guante cuando tenemos quemaduras, ampollas o tenemos algún corte en las manos. También nuestra ropa de trabajo puede ser una fuente de contaminación para los alimentos, ¿sí? Si no hacemos el uso correcto
de lo que es el uniforme, que habíamos mencionado esto en la primer clave. Debemos saber utilizar correctamente el uniforme, no salir a pasear ni a deambular por alrededores con el uniforme puesto. Debemos sacarnos el uniforme, colocarnos la ropa que trajimos desde casa y recién salir. Y si volvemos a las actividades con los alimentos, debemos colocarnos nuevamente el uniforme. También tenemos que tener en cuenta los objetos personales, ¿sí? Los objetos personales también se convierten en una fuente de contaminación, como ser relojes, anillos, pulseras, aros, ¿sí? Van a ser una fuente de contaminación porque vamos a tenerlos y vamos a llevarlo a todas partes con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, pulseras, anillos, aros, entran con nosotros hasta en el baño. Entonces, si por ahí no nos quitamos estos accesorios en el momento de manipular los alimentos, ¿qué va a pasar? Quedan adheridos microorganismos en la superficie de estos y si nosotros entramos en contacto con los alimentos, ¿sí? Se van a terminar contaminando. Por eso es un hábito deseable del manipulador es que en el momento de manipular los alimentos no lleve ni aros, ni relojes, ni anillos, ni pulseras, ni collares, porque estos pueden contaminar los alimentos. Otra fuente de contaminación son la nariz y la boca del manipulador de alimentos, ¿sí? Por eso es que se les recomendaba no comer, no fumar, no masticar chicles, porque esto genera que se produzca mayor cantidad de saliva y esto puede contaminar el alimento. La nariz tenemos lo que es el estafilococcus, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado si nos hemos rascado o hemos estornudado, debemos cubrirnos, ¿sí? E higienizarnos las manos constantemente. La tercera forma de contaminación en los alimentos va a ser la contaminación cruzada. Esta se entiende como el paso de un contaminante presente en un alimento a otro que no lo está. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un alimento contaminado, ¿sí? Con microorganismos y estos microorganismos pasan, ¿sí? Entran en contacto con otro alimento que no lo está, ¿sí? Que está listo para consumir, que ya está libre de microorganismos. Existen dos formas de contaminación cruzada, directa e indirecta. Con lo que se refiere a la contaminación cruzada directa, ¿sí? Es la forma más frecuente de contaminación, ¿sí? Y ocurre cuando el manipulador permite el contacto directo de un alimento crudo con uno cocido o listo para consumir, ¿sí? Por ejemplo, cuando se almacenan los alimentos en las heladeras, siempre tenemos que tener en cuenta, van a ver ahí en la imagen, ¿sí? De almacenar correctamente los alimentos crudos, principalmente, que son los alimentos crudos los cuales siempre van a tener algún contaminante. Por ejemplo, las carnes de ave, la carne vacuna, el pescado, ¿sí? Todos esos alimentos van a tener microorganismos propios, ¿sí? Van a estar contaminados desde su origen. Por ello es necesario saber dónde ubicarlos en el momento del almacenamiento. Van a ver en la primera imagen de heladera que tenemos, ¿sí? El pollo arriba, ¿sí? Esto es la forma incorrecta de almacenar los alimentos. ¿Por qué? Porque los líquidos que libera el pollo o cualquier otra carne pueden caer sobre los alimentos que tenemos debajo, que podemos tener lechuga o algún alimento que esté en un plato sin tapar, que ya esté cocido, que esté listo para el consumo. Eso va a producir una contaminación cruzada de forma directa, porque van a entrar en contacto directo los líquidos de la carne con algún otro alimento que esté cocido o listo para el consumo.
¿Cuál va a ser la forma correcta de almacenar los alimentos? ¿Sí? Si tenemos una heladera vertical, ¿sí? ¿Cómo vamos a almacenar? ¿Dónde vamos a almacenar los alimentos crudos? ¿Sí? Lo vamos a colocar en un recipiente con profundidad y lo vamos a colocar en la parte de abajo, en el último estante de la heladera, justo arriba del canasto de lo que son las verduras. Ahí vamos a colocar las carnes crudas. Más arriba, en el segundo estante, vamos a almacenar los fiambres y cualquier otro alimento cocido que debamos guardar. Y en el primer estante, ¿sí?, vamos a colocar los lácteos y alimentos que estén listos también para consumir, ¿sí? Es necesario que tengamos en cuenta esto, ¿sí?, en el momento de almacenar los alimentos. Si tenemos un freezer horizontal, ¿cuál va a ser la forma correcta de almacenar en estos los alimentos? Vamos a sectorizarlos, ¿sí? Si tenemos un solo freezer, vamos a dividirlo y en un sector vamos a poner los alimentos crudos y en otro vamos a colocar los alimentos cocidos. Todos en recipientes con profundidad, bien tapados y bien identificados, ¿sí? Esto para evitar abrir, porque no sé lo que tengo, entonces vamos a poner un rótulo, ¿sí?, mencionando y diciendo, describiendo qué es lo que tengo en ese recipiente, ¿sí? Porque si por ahí tenemos alimentos o carnes crudas, estas liberan líquidos y si estamos destapando para ver qué es lo que tenemos, por ahí ocurren unos derrames y pueden caer contaminando los otros alimentos, ¿sí? Por eso es necesario siempre tener en cuenta esto a la hora de almacenar en la heladera. También tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las compras de separar los alimentos crudos de los cocidos, colocarlos en diferentes bolsas para evitar su contacto. Después tenemos lo que es dentro de lo que es la contaminación cruzada, tenemos también la contaminación de forma indirecta, ¿sí? Contaminación cruzada tenemos directa e indirecta, ¿sí? La directa ya la vimos, que es cuando entran en contacto directo, ¿sí?, los alimentos crudos con los listos para el consumo. Y la contaminación cruzada indirecta va a suceder cuando los microorganismos de un alimento contaminado pasan a otro que no lo está, usando las superficies o los utensilios que utilicemos para manipular los alimentos. Por ejemplo, cuando utilizamos las mismas tablas y cuchillos, como ven en la imagen, para manipular alimentos crudos y luego, sin higienizarlos, lo utilizamos para manipular alimentos cocidos o listos para consumir. Presten atención en esto porque esto es pregunta de examen, ¿sí? El tema de lo que son las contaminaciones cruzadas. ¿Y cómo vamos a evitar, ¿sí?, la contaminación cruzada? Es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el momento de realizar las compras, debemos separar los alimentos crudos, como pollos, carnes, pescados, ¿sí?, de los que están listos para consumir. Debemos, como había mencionado anteriormente, colocarlos en bolsas separadas, como así también si compramos productos químicos, también debemos separarlos de los alimentos. No podemos almacenarlos, guardarlos o trasladarlos en las mismas bolsas. Deben estar todos separados. En el momento del almacenamiento debemos colocar las carnes crudas en recipientes cerrados, ¿sí?, y en la parte inferior de la heladera, como les había mencionado. También debemos tener en cuenta usar recipientes y utensilios diferentes para manipular alimentos crudos y cocidos y deben estar bien identificados. Por ejemplo, habíamos hablado de lo que son las tablas y cuchillos, ¿sí? Es fundamental que tengamos diferentes tablas y cuchillos bien identificados con el rótulo de crudo y cocido para saber qué actividades debo realizar con esos utensilios, ¿sí?
porque si tenemos tablas vamos a utilizar tanto para crudos y para cocidos y se puede producir una contaminación. Por eso lo ideal es que todos los utensilios estén identificados para sus actividades, si es para manipular alimentos crudos o si son para manipular alimentos cocidos. Es fundamental también mantener todas las superficies, los equipos y utensilios limpios para evitar la contaminación. Por último, es necesario que los espacios físicos se encuentren organizados de tal manera que evite la contaminación cruzada. No podemos manipular alimentos crudos y cocidos al mismo tiempo y en los mismos espacios. Lo ideal es sectorizar las actividades. En un sector vamos a estar realizando actividades con alimentos crudos y en otro sector actividades con alimentos cocidos. Como les había dicho, evitar la contaminación cruzada es fundamental, ya que todos los alimentos crudos pueden contener bacterias y estas trasladarse a los alimentos cocidos listos para el consumo, ¿sí? Hasta aquí con lo que es la clave número 2.